Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches, de acuerdo al horario que nos están mirando. Bueno, les comento que después de una semana ya casi desaparecido, hemos vuelto a la vida. Y les puedo asegurar que quien les va a hablar en un ratito es Marcelo, aunque su voz está irreconocible. Puedo dar fe que lo tengo acá a mi lado. Así que, ¿cómo estás, Marce? Ya, bueno, no te puedo decir que estás bien ni recuperado del todo, pero vas a sobrevivir a este trago amargo. Cuidarme no te salió tan gratuito. No, indudablemente estoy pagando ahora las consecuencias. Bien, a mí me gustaría más hacer un vivo para interactuar un poco con la gente, pero bueno, ya una vez tuve un problema por intentar hacerlo así, empezar a toser y hubo gente que me dijo que mejor no haga eso. Así que bueno, vamos a tratar de hablar. Si sale algo mal, bueno, lo editaremos y así de esta manera poder traerles un material un poquito más fluido y digno de escucharse. Muy bien, les comento, ya que tengo tan mala fama con muchos por ahí, fui yo la que no quise. Dije, no, Marce, no podés hacer un vivo en estas condiciones. Hagamos un podcast y acá vamos. Marce, ¿qué problemas hay con la guerra que se ignoran? Porque pareciera que uno deja de hablar y es como que no existe, ¿no? La guerra, o que hay algunos problemas que nunca se habla en los grandes medios de comunicación. Bueno, el problema es que los grandes medios de comunicación, como vos decís, fueron una herramienta de propaganda. Y esa propaganda comienza a encontrar un límite. Lo que hoy empezamos a ver es lo que nosotros veníamos desde siempre, veníamos diciendo. No hay posibilidad alguna que Ucrania gane una guerra contra Rusia. No era cierto que el ejército ruso estaba consumiendo raciones que tenían 10 años de antigüedad o que se les quedaban los vehículos porque se rompían los neumáticos porque eran chinos, o que no había combustible, o que no tenían, ¿cómo se llama?, municiones, que se habían roto las cadenas logísticas. Todo era un desastre para los expertos en temas militares y obviamente para la prensa en general, salvo, y hago excepciones, para aquellos, normalmente son exmilitares, que hablan y que explican cómo funciona una guerra, y ese tipo de gente, más allá de que incluso muchos son pro-occidentales, siempre fueron bastante profesionales y explicaron que todo esto era una enorme locura que no podía ser manejada como lo estaba haciendo Occidente, que no tenía sentido lo que se estaba diciendo. Pero bueno, cuando uno dice una cosa y todo el resto de la prensa dice lo contrario, bueno, es muy difícil que te crean. Bueno, siempre esta cosa es cuestión de tiempo para que el tiempo ponga las cosas en su lugar y se vean las consecuencias de eso. Eso es creo que lo más visible. Pero hay algunos detalles que están pasando, diría, absolutamente desapercibidos. Y creo que uno de los más importantes es el aspecto de la migración, lo que está produciendo la migración masiva desde Ucrania. Es un tema que, fíjense, que prácticamente no se ha visto en los medios, excepto algún que otro comentario diciendo que había muchos millones de ucranianos que huían de la guerra y de la tiranía de Putin y demás. Pero fuera de eso, busquen información sobre qué está pasando con los refugiados y bueno, van a ver que hay un enorme vacío. Estamos hablando de la Unión Europea, que es indudablemente una gran perdedora en todo este conflicto, por lo menos la más inmediata, ¿no? La más palpable, la que podemos ver hoy en día lo que está sucediendo y lo que está por venir a tan corto plazo. Y también comentaste algo de los refugiados, o sea, esta ola de refugiados que implica unos problemas bastante serios. Eso se sabe con la inmigración de Medio Oriente que siempre ha sufrido la Unión Europea, que sin embargo la culpa siempre son de los que producen la guerra en los países de origen, y que obliga a la gente a irse a otro lado, porque están en países, Libia es un gran ejemplo de esto, que los han destruido y no le han dado muchas opciones a la gente. Ahora, ¿qué pasa con los ucranianos? Bueno, como te decía, ha habido mucho, se ha hablado sobre el impacto
de la inmigración del norte de África y de Medio Oriente sobre lo que es la Unión Europea, ¿no? Eso ha sido inclusive motivo de muchas tensiones políticas. Se acusó a Turquía, por ejemplo, del chantaje, porque Turquía tiene millones de refugiados, pero ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea para que, a cambio de no dejarlos entrar en la Unión Europea, Turquía reciba ayudas económicas realmente multimillonarias por este tema. Y siempre también se ha barajado que es una herramienta política que tiene Turquía, precisamente esto, en caso de que sea maltratada por sus socios de la OTAN, o que la Unión Europea no se comporte de acuerdo a los estándares que Turquía espera, la Unión Europea en ese momento lo puede llegar a sufrir las consecuencias si en realidad Turquía abre la compuerta y deja que pasen los refugiados. Entonces, bueno, eso le da un arma muy importante también a Erdogan, que se ha hablado, pero no siempre es tenido en cuenta. Ahora, el caso de Ucrania es más complejo todavía. Primero por el número y la velocidad con que se dio. Creo que mucha gente creyó que no, porque son ucranianos, son rubios, van a ser bien tratados. Ese es un tema que yo muchas veces lo planteo. La lógica no es siempre racial, como intentan ver desde algunas posiciones políticas. O sea, si son árabes son maltratados, si son musulmanes son maltratados, ahora si son ucranianos que son rubios y cristianos van a ser bien recibidos. Bueno, ahora nos empezamos a encontrar con cuál es la realidad. El primer punto es que la llegada de más o menos unos 15 millones de ucranianos, ya se está hablando que hay de refugiados, implica un impacto enorme hacia los países vecinos. Nosotros a veces no consideramos lo que puede ser, por ejemplo, para un país como Polonia, que tiene, no sé, alrededor de 40 millones de habitantes, que de golpe le caigan millones de ucranianos. Hay ciudades donde el peso de los refugiados es enorme. La ciudad de Dansk, más o menos hoy calculan que tiene cerca de un 27% de ucranianos refugiados. 1 de cada 3 habitantes es un refugiado ucraniano. ¿Y qué significa ser en estas condiciones un refugiado? En estas condiciones es llegar sin nada, porque hay gente que ha huido de una guerra, no ha tenido tiempo de prepararse demasiado tampoco. Y salvo que siempre hay gente que tiene dinero y que pudo huir con algo de dinero como para mantenerse en el exterior, la mayoría lo ha hecho con poco, muy poco. Eso, cuando esa gente llega, esa gente hay que darle alimento, hay que darle un techo, hay que darle asistencia sanitaria, a la larga va a haber que darle educación para sus hijos, y así es un sinnúmero de cosas que nosotros naturalizamos, que tiene un Estado que le brinda a su población, pero que de golpe esto explota. Entonces no hay recursos para hacerlo. ¿Y cómo se suele paliar estas cosas? Bueno, normalmente es con ayudas económicas de los países, seguramente de la Unión Europea, que le deben haber prometido, por ejemplo, a Polonia, que reciba a los inmigrantes a cambio de tener ayudas después de la Unión Europea, y a su vez los intendentes locales que están al frente de las ciudades, que son los que tienen que enfrentar directamente el problema real, concreto de atender a esta gente, esa gente necesita que le giren recursos sus gobiernos centrales. Por lo visto hay bastante malestar en el tema, se han roto las cadenas que deberían asegurar la transmisión y nos encontramos con una situación compleja, porque se están quejando de no recibir los fondos suficientes para mantener a los ucranianos que están llegando. Y esto después se ve en otras cosas, ¿no? Uno de los problemas, por ejemplo, es el del rechazo de los locales. Por eso yo decía que no es solo un tema racial a veces, como se cree, y que si sos rubio te reciben bien. Los polacos y los ucranianos del oeste, que son la mayoría de los que han huido para esas regiones, tienen una misma historia, es más, esa zona, la zona occidental de Ucrania, ha pertenecido históricamente a Polonia. En realidad, muchas veces hemos hablado que Ucrania es un estado armado de acuerdo a situaciones políticas
que tiene que ver poca cosa con la historia. Y en esa circunstancia no hemos encontrado mucha capacidad para poder enfrentar la situación. Los polacos finalmente, cuando llegó al punto, empezaron a aburrirse, porque es verdad, una cosa es que te lleguen refugiados ucranianos unos días, después se van. Bueno, vos te solidarizás, los ayudás, pobre gente, los persigue Putin, la propaganda ayuda a que se vea de esta manera, y bueno, ahí le das espacio para que ellos puedan convivir. Ahora, cuando pasan 2 semanas, cuando pasan 3 semanas, cuando pasa un mes, cuando ya llevamos casi 3 meses, la cosa es muy diferente, porque no solo no se está resolviendo el problema, sino que está creciendo. O sea, lo que nosotros estamos viendo es que el problema que se está produciendo con los refugiados sigue creciendo. Y el tiempo va pasando y la población local empieza a sentir el impacto de tanta inmigración. Que, como suele pasar también en esta circunstancia, imagínense que es un desbande donde entra cualquiera, donde probablemente se hayan escapado prisioneros, todo tipo de delincuentes, que son generalmente los primeros en migrar cuando se producen estas cosas. Lo hemos visto en países europeos y decían, es porque son incivilizados los que vienen de Medio Oriente o del norte de África. Bueno, ahora vemos que son ucranianos y está la misma situación. Hay problemas de robo, a veces ni siquiera de robo. Por ejemplo, una de las cosas que comentaban que se estaba pasando es que cuando un ucraniano quiere alquilar algo, un polaco no se lo alquila. El solo hecho de percibir que es ucraniano no se lo alquila, porque pasa algo que es lógico. ¿Qué pasa después? ¿Cómo le cobras a ese tipo? ¿Qué garantías tiene? O sea, está todo muy en el aire y hay un tema político. Entonces es preferible que no meterse en líos. Pero después también ha habido problemas de robos en varios países y se encuentran negocios donde tienen carteles que dicen que no aceptan la presencia de ucranianos. O sea, no dejan entrar a personas simplemente por ser ucranianas. Y eso es la realidad de lo que está pasando, más allá después de lo que nos cuenta la prensa, donde somos todos solidarios, todos ponemos la bandita ucraniana, pero cuando los zapatos aprietan, lo que vemos es precisamente esta situación de enorme tensión. Bueno, sí, todo esto es súper interesante lo que estás diciendo y la realidad es que no lo tienen en cuenta. Bueno, no lo tienen en cuenta los grandes medios de comunicación, porque sí lo tienen en cuenta la gente que lo está padeciendo ahí, ¿no es cierto? Ahora, hablando de esta pobre, como diría Nikolai Mikhailov, pobre Unión Europea, ¿cómo se afrontarán los gastos extras en medio de una crisis económica que avanza y avanza y avanza y parece no tener fin? Ese es uno de los problemas que suele haber en estas cosas. ¿Quién paga los gastos? Porque aparte el impacto no es igual para todos. Polonia recibe una ola de refugiados muy diferente a la que puede recibir Portugal. Entonces, por una cuestión geográfica, propiamente cultural, porque un ucraniano se va a sentir más cómodo en otro país eslavo, etc. La realidad de eso es que eso genera tensiones porque nadie se quiere hacer cargo, a uno le parece que es insuficiente, mientras, no sé, desde Londres llaman a seguir la guerra a cualquier costo, los que pagan los platos rotos terminan siendo, no sé, los que están más cerca y son primer opción de salida. Y por otro lado, después tenemos también el mismo problema interno social, porque el gobierno polaco de alguna manera anuncia y se pone en una posición absolutamente belicista, pero después la realidad es que los platos rotos de eso lo pagan sus ciudadanos, porque los que mandaron ahora a cortar leña a los bosques es a los ciudadanos polacos, porque no va a haber calefacción, no van a tener con qué cocinar, precisamente porque esperan apagones en función de haber decidido las autoridades polacas que no quieren ni gas, ni petróleo, ni nada ruso. Bueno, eso va a traer muchas tensiones internas y entre las distintas naciones, en una Unión Europea que ya viene con muchos otros problemas, lo cual augura más tensiones todavía. Vos me hablaste de las tensiones internas, ¿no? Y hablando de esto, tenemos que tener en cuenta la reacción de la población. O sea, ¿qué va a pasar con estas reacciones sociales que puede haber a causa de todo este conflicto, a causa de esta crisis económica, de la migración y todo más? Bueno, tenemos una
una población contenida por la propaganda. La propaganda les ha dicho que hay que hacer cualquier sacrificio para detener a Putin, que viene a invadir el mundo. Pero lo que empieza a darse cuenta la gente común es que ni están deteniendo a Putin, ni las sanciones que están tomando están afectando a Rusia, ni hay éxitos militares, no hay nada que justifique lo que están haciendo realmente, porque acá lo único que hay interesante tal vez sean los intereses de Estados Unidos, que sí juega un partido aparte, pero en el caso de los europeos no hay nada que les pueda servir. Entonces, esto obviamente va a generar una reacción natural, un cansancio de la población, diciendo ¿para qué toman sanciones que después se vuelven en contra nuestra? Porque, como decía antes, el que le aumentan los precios de los alimentos, el que le aumentan el precio del gas, o el que no va a tener directamente acceso o va a sufrir un apagón, y bueno, eso es muy difícil explicarle que lo hace por la libertad y por la democracia. Lo más probable es que esa gente empiece a cansarse de la situación, y si se empieza a cansar, vamos a ver seguramente manifestaciones de tensión social. Acuérdense que ya vienen muchos problemas. Por ejemplo, Francia con los chalecos amarillos hace rato que viene lidiando problema tras problema. Y creo que el descrédito de los gobiernos europeos con sus ciudadanos es casi unánime. O sea, están tan desprestigiados como los gobiernos, por ejemplo, de nuestra región. O sea, prácticamente la mayoría de la población no los quiere. Entonces, en estas circunstancias, cuando llegue el invierno, cuando haya escasez de alimentos, cuando nos estén diciendo que uno de cada 6 alemanes tiene problemas para comer y tiene que saltearse una comida, y 1 de cada 4 ingleses, nos estamos dando cuenta que la situación es absolutamente grave. ¿Qué va a pasar cuando esto se agudice con el frío y cuando las sanciones vayan penetrando más? Porque son acumulativas. Al principio uno, va medio zafando la situación hasta que llega un punto en que no se puede seguir adelante, porque se necesitan las materias primas, se necesitan los alimentos, se necesitan el combustible. Resultó que con esto vimos que Europa es mucho más dependiente de Rusia que lo contrario. Entonces, en esas circunstancias es altamente esperable que, si esto no se resuelve para el próximo invierno, empecemos a ver si gobiernos que empiecen a trastabillar y tal vez caerse ante revueltas populares, que de alguna forma se intente lavarle la cara al sistema para ir tirando un tiempito más. La verdad es casi increíble, digamos, todo lo que está sucediendo delante de nuestros ojos, y bueno, uno no ve a veces una salida realmente contundente a corto plazo, ¿no? Ahora, ¿cómo es esta gente que se ha comido el verso de los grandes medios de comunicación, donde decían, como hablaste un principio, que Rusia iba a quedarse sin municiones, sin combustible? ¿Cómo se vuelve de todo esto? Porque no es fácil. La gente, los grandes medios de comunicación, pasaron días enteros machacando que Rusia estaba perdiendo la guerra, que no tenía un armamento adecuado y todo eso. ¿Cómo se vuelve de esto? Yo creo que no tienen forma elegante de volverlas. La única forma de volver de esto es apelando a lo que se hace históricamente, que es tapar una mentira con otra, actuar como si nunca hubiesen dicho lo que dijeron, como que esto fue algo que pasó y que era imposible preverse. Todos vimos en los primeros días cuál era la situación real. Sin embargo, la mayoría nunca la entendió, porque los medios se encargaron de hacerle entender otra cosa. O sea, la realidad es que Rusia hoy está sólida económicamente, está sólida militarmente. Rusia ha destinado aproximadamente un 10% de sus efectivos, que los está rotando. O sea, el potencial que ha usado Rusia, inclusive está usando equipamientos viejos muchas veces, reservando, porque es importante, creo, entender que las tácticas militares de Rusia responden a las necesidades de Rusia, y Rusia esto lo ve como una especie de precalentamiento, una pelea preliminar ante la pelea de fondo, que es con la OTAN directamente. Entonces, se usan a cuentagotas las armas más modernas o de más capacidad destructiva, por muchos motivos que ya hemos analizado, el hecho de minimizar el daño a la población civil y demás, pero además porque es innecesario. Y esto se vendió
en Occidente de otra manera. Se vendió diciendo, bueno, lo que pasa es que no tienen nada, son un tigre de papel, es un oso sin garras, y un montón de frases que parecían interesantes y lindas, pero bueno, cuando llegó la realidad nos encontramos con que es muy diferente a lo que está pasando. Entonces, ¿qué piensan explicarle a la gente que estaba esperando una victoria de Ucrania? Porque si todavía uno vería que Rusia tiene enormes problemas económicos y uno vería que también Ucrania está avanzando y está haciendo retroceder a los rusos y probablemente va a ganar la guerra, eso puede de alguna manera justificar algún esfuerzo más. Pero esto es una situación que no tiene sentido, porque se perjudican los europeos y se perjudican los propios ucranianos. Esto es una locura y bueno, ya vemos algunos signos, ¿no? Ya Biden salió a decir que Zelensky no había entendido, no le había hecho caso a lo que él le había dicho. Creo que acá hay un tema. Empecemos a prestar atención qué hacen con Zelensky, porque Zelensky tuvo una actitud demasiado señaladora, exigiéndole y haciendo desplantes a muchos políticos europeos porque tenía el apoyo de Estados Unidos. Pero ahora parecería que, bueno, Zelensky ya dio lo que dio, no ofrece ya ninguna garantía de triunfo ni de nada, tal vez haga falta encontrar algún chivo expiatorio. Entonces no sería nada raro que si de alguna manera hay que salir de este entuerto en que se metieron, traten de buscar a Zelensky como el responsable y lo depongan y buscar un nuevo gobierno que pueda negociar con Rusia. Claro que si eso se produce, estaríamos hablando de un escenario muy distinto al que había planificado la OTAN. Bueno, justamente hablando de la OTAN, la guerra que desgasta a Rusia era el plan de la OTAN, porque hay muchos que al día de hoy siguen sin entender en qué estado está esta guerra. Bueno, eso fue un poco el origen, la síntesis de lo que estamos tratando de explicar. La OTAN tuvo un plan que indudablemente es hora de empezar a reconocer que no funcionó. O sea, la OTAN tomó una estrategia de sanciones económicas durísimas que iba a destruir la economía rusa, los iba a poner contra las cuerdas, el gobierno de Putin iba a perder legitimidad, iba a tener que enfrentar levantamientos populares, para eso iban a utilizar las ONGs y lo que los rusos llaman la quinta columna, los liberales rusos prooccidentales, para desestabilizar el gobierno de Putin. Eso era una parte de la estrategia, mientras la otra era inundar de armas Ucrania para que el ejército ruso colapse y termine en una derrota militar, lo cual significaría prácticamente la victoria sobre Rusia. Acuérdense lo que se decía en los primeros tiempos, y hasta no hace mucho tiempo atrás se seguía repitiendo, que Rusia había cometido un error terrible, que Putin había cometido un error terrible, y que llamaban de alguna manera que haya un golpe interno en Rusia y lo desalojen a Putin porque había conducido a su país al fracaso, y de esa manera se producía lo que quería Occidente básicamente, que es sacarse de encima a Putin y a la gente que lo acompaña, que básicamente representa la opinión mayoritaria del pueblo ruso. Bueno, esto no pasó, no solo no pasó, está lejísimo de pasar. Putin consolidó su poder político, Rusia mejoró sus cuentas, la balanza comercial está alcanzando cifras impensadas, está vendiendo más petróleo, inclusive a los propios europeos les está vendiendo petróleo que lo compran por caminos oscuros para sus propias sanciones, ¿no? Pero Rusia lo que está consiguiendo es vender más que antes y a mejor precio que antes. Tiene algunas dificultades, sí, para importar, pero nada que sea crucial. Creo que va consiguiendo apoyo de otros países, y sobre todo hay algo que se habla poco, que es una victoria en el plano diplomático. Lejos de aislar a Rusia, lo que se notó es que Occidente ya no consigue arrastrar a terceros países. Occidente es Estados Unidos, es la Unión Europea, es Canadá, Japón, Corea, y no mucho más que eso, y algún puñado de países menores. Los grandes países no son aquellos que hoy
estén apoyando a Estados Unidos. Se está hablando inclusive ya de un nuevo G8 que lo integrarían países como, bueno, Rusia, China, Pakistán, India, Indonesia, Brasil, México y hasta Turquía. Entonces imagínense que claramente vemos que todas las economías de mayor proyección, los países con mayor tasa juvenil de población, con mercados y economías más pujantes, todos están quedando al lado de Rusia. Por lo tanto, acá hay un problema muy grande para la OTAN, que no consiguió eso, y además también se empezó a ver que en lugar de quedarse sin municiones Rusia, como decía, los que están teniendo problemas para abastecer hoy son los europeos y hasta los propios Estados Unidos, donde empezamos a descubrir que productos como el Javelin empieza a escasear y empiezan a verse en dificultades para seguir fabricando al ritmo de la destrucción que está produciendo Rusia del material empleado. Y antes de esta guerra ya sabíamos que en realidad la OTAN era Estados Unidos, porque los ejércitos europeos son ejércitos de cartón. O sea, hay una enorme propaganda, pero cualquiera que conoce el tema militar sabía que, por ejemplo, Alemania es un ejército que está, no es ni la sombra, creo que hay una asociación natural entre la Alemania de ahora y la Alemania nazi, creyendo que es una máquina de guerra que se va a poner de pie, y no, nada que ver. Alemania, para ponerse de pie no necesita 100.000 millones de euros, necesita 100.000 millones de euros, pero necesita décadas. Esto no se reconstruye de un momento para el otro. Entonces, básicamente no hay forma de enfrentar a Rusia. Es más, yo mismo era de los que decía, Rusia necesita apelar a armas tácticas nucleares para contener a la OTAN. No podría con fuerzas convencionales. Bueno, últimamente empieza cada vez más a sonar entre los mayores conocedores de estos temas que, ojo, que Rusia es capaz, con las fuerzas que hoy tiene y sin necesidad de apelar a armas nucleares, de derrotar a la OTAN. Empieza a analizarse esta posibilidad porque realmente la capacidad militar que tiene Rusia está siendo muy superior a la que se preveía anteriormente, y sobre todo la OTAN está demostrando no tener capacidades para mantener una guerra de desgaste. Entonces no la pueden mantener ni en lo económico, y ahora aparentemente tampoco lo pueden mantener desde el punto de vista militar. O sea, hemos visto que el que tiene más capacidad para mantener la guerra a largo plazo es Rusia, y es más, es probable que también es algo que empieza a analizarse ahora, si no fue este el planteo inicial de Rusia. Por ende, Rusia es el que hoy está preparado para una guerra a largo plazo. Parecería que esa guerra a largo plazo, el que la planificó fue Rusia, y el que entró en ese juego, en realidad, es la OTAN, que no tiene capacidades como para sostenerla y necesita una resolución rápida. Por ende, quedan dos caminos: o escalan lo nuclear, y en realidad lo que estamos viendo es una excusa para una guerra nuclear que no la podemos descartar todavía, o la otra es que estamos viendo realmente el ocaso de la OTAN, la derrota de la OTAN, tanto económica como política, como militar, y en función de eso vamos a ver emerger rápidamente un nuevo orden internacional. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Se valora el esfuerzo, sé que ha costado, no se crea, ¿no? Voy a tener que hacer un par de ediciones ahí para sacar los cof, pero estuvo en líneas generales muy bien. Esperamos que estés en excelentes condiciones, o por lo menos óptimas, o por lo menos bien, para estar con el martes explosivo, mañana martes a las 17 horas con el coronel Carlos Pisolito y este mexicano querido Francisco Uribe. Así que mientras tanto, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ha sido un lujo, los hemos extrañado un montón. Uno cuando no los ven echados, está ahí, es como que bueno, falta algo, ¿no? Como la piedra en el zapato, pero no, fuera de broma, los extrañamos muchísimo, y la verdad es que no estábamos en condiciones siquiera de actuar en el chat. Pero bueno, hierba mala nunca muere, acá estamos con ustedes luchando y tratando de seguir avanzando con los contenidos. Muchísimas gracias nuevamente a todos aquellos que colaboran con nosotros, y Marce, ponete las pilas que mañana nos vemos. Bueno,
Tal vez podía haber hecho el vivo, qué sé yo. Estoy en el límite. No sé cuánto más podría haber hablado. No podías haber hecho el vivo porque después se vienen las quejas. Pero bueno, les cuento que le di el tecito de cebolla. Ni se dio cuenta porque estaba tan congestionado, no sentía nada de gusto. Ahora me está mirando con esta cara de que ¿en serio me enchufaste el té de cebolla? Y sí, por algo estás bien, por algo sobreviviste al tecito de cebolla. Así que, querido, ponete bien, que todos extrañamos que vuelvas a contarnos un poco lo que está sucediendo en el mundo. Y a ustedes muchísimas gracias nuevamente, y nos estamos viendo mañana, martes a las 17 horas, en Martes Explosivo, acá por Humo y Espejos.